Welcome to the Australia-Colombia Dialogue Podcast, where we sit down for coffee or tea with some of Australia and Colombia's biggest names in government, business, industry, academia, and more to talk about work, life, and everything that brings Australia and Colombia together. And now your host, Cesar Alvarez. Andrea Palacios, bienvenida al podcast del Australia-Colombia Dialogue o del Diálogo Australia-Colombia. Es un placer tenerte con nosotros, conectada desde Melbourne. Pues aunque no estamos en persona, es un placer tenerte aquí en el podcast. Como digo, un placer. Bienvenida. ¿Cómo has estado? César, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, muy bien, feliz nuevamente acá por unas semanas en Australia. Como dices, estoy conectada desde Melbourne. ¿Cómo te fue en ese viaje? Bien, muy bien. No, pensé que iba a ser un poco más difícil, pero no, estuvo muy bien. Conseguí un vuelo directo pues solamente con una parada, que estuvo bastante bien. Qué bueno. Bueno, Andrea, tú toda una empresaria, fundadora de Blue Studies International, una amante y una hija adoptiva de Australia también. Queremos en este podcast hablar un poquito de lo que es Blue Studies International, tu pasión por la educación internacional, por conectar a tanta gente en Latinoamérica con tantos destinos internacionales, especialmente Australia, y también conocer un poquito de esa historia de cómo es emprender, cómo hacer empresa, los retos, las oportunidades, y por supuesto vamos a hablar un poquito de lo que es la relación bilateral entre Australia y Colombia desde la perspectiva de la educación internacional. Para arrancar, me encantaría que nos contaras cómo surge la idea de Blue Studies International. Bueno, César, yo llego a Australia en el 2001 como estudiante internacional. Llego a estudiar inglés, decido terminar mi carrera y en esa época no existían empresas que ayudaran a latinos en toda su gestión de encontrar los cursos, de aplicar a las visas. Y éramos muy pocos en realidad, pero empiezan a llegar más y más. Y este mercado o esta industria se maneja mucho por nacionalidades. Entonces, un estudiante japonés va a una empresa japonesa, un estudiante de la China va a una agencia de la China por la facilidad del idioma. Entonces, realmente nace la idea de empezar a ayudar a las personas que estaban acá o que estábamos acá, que no teníamos ese apoyo, ese soporte y cada vez surgían más dudas y a veces no sabíamos cuál era el camino correcto. Entonces, por Cuando eso... cuando te refieres a esa ayuda en específico, ¿qué estabas buscando? Pues tú eres una, digamos, lo viviste en carne propia. Entonces, ¿qué tipo de soluciones estabas buscando? Bueno, primero buscar como el curso que más se adecuara a lo que las personas, su objetivo, al objetivo que las personas estaban buscando. Eh, Allí nace mucho también, en esa época se empieza a hablar un poco de la residencia permanente, de cómo quedarse en Australia, de cuáles eran los cursos que les podían servir a las personas. En esta época era un poco diferente en realidad, pero no se sabía mucho del tema. De hecho, yo casi que me obsesiono un poco con el tema de cómo funcionaba toda la parte migratoria acá en Australia. Y recuerdo que siempre que conocía a un latino, le preguntaba como, ¿cuál es tu carrera, tu nivel de inglés, tu experiencia, cuántos años tienes? Y a varios les dije, tú puedes aplicar, tú lo puedes hacer, ya tienes todo ingenieros con buen nivel de inglés, con experiencia. De hecho, tengo conocidos de personas que ellos aplicaron a sus visas antes de yo hacerlo porque ya cumplían con los requisitos. Y varios de ellos me decían, Andrea, tú deberías hacer esto como negocio porque conoces del tema, lo sabes muy bien y a nosotros nadie nos había hablado de esto. Entonces así también empieza un poco y en realidad lo que más ya como que me impulsó fue en mi último año de universidad. Yo estudié en Swinburne University Business Marketing y mi último proyecto, como mi tesis, era tenía que escoger un país. Eh,
Al principio solamente se trabajaba con continentes como Asia y Europa, tocaba escoger un continente, un país, y hacer todo un plan de negocios haciendo business con Australia. Y mi último semestre, que ya lo tenía que escoger, decidieron colocar Américas. Entonces, obviamente lo hice con Colombia y lo hice sobre la educación internacional, sobre traer estudiantes acá. Y mi profesor quedó fascinado con el proyecto. Me decía, Andrea, necesitamos más colombianos en la universidad. Tú tienes que trabajar en la universidad. Y él me presentó varias personas hasta que Sí. llegamos como a la parte de internacionalización. Y recuerdo mucho que estaba una persona, una australiana que se llamaba Sara, y él le insistió tanto que en un momento le dijo, yo no me voy a ir de la universidad, o sea, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, no hay como una disponibilidad. Pero ella me dice, si tú crees que puedes traer estudiantes, ¿por qué no lo haces como con el modelo de agencia? Que yo no lo Ujú. conocía muy bien en ese momento. Ella me explica cómo funciona. Le digo, perfecto, dame el acuerdo, dame el agreement y empezamos a trabajar. Y así es que realmente empiezo yo. Tuve ¿Qué el año primer era? ¿Qué año era? 2006, fue en el Wow. 2006. Y empiezo a trabajar, entonces hice como el approach a otras universidades, a otras instituciones y empecé la oficina acá en Melbourne. Fuimos una de las primeras oficinas para trabajar con estudiantes latinoamericanos acá en Melbourne específicamente. ¿Y en algún momento dudaste que esto fuese a funcionar? O, porque yo quiero devolverme un poco en el tiempo y decir, claro, tenías una curiosidad muy natural de encontrar solución, de conectar a la gente, de ayudarla, que es un poco una vocación de servicio, ¿no? Y de solucionar los problemas, tanto los propios como los de los demás. Y luego vas, por lo que me cuentas, vas, digamos, el camino te lo va mostrando tus estudios, la gente que vas conociendo, pero ¿en qué momento sentiste que sí, esto va a ser un emprendimiento, va a ser una empresa? ¿En qué momento llega ese sentimiento? Pues mira, yo termino la universidad y creo que como muchos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Yo estudié Business Marketing, que básicamente podrías trabajar en cualquier industria. Sí. Y entra un poco como el cuestionamiento y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, yo logré aplicar a mi residencia, entonces ya era residente acá en Australia, tenía mi carrera profesional. eh, yo decía, bueno, ¿en qué área quisiera desenvolverme? Entonces, porque esto que te cuento que pasó con el profesor, tal vez lo alcanzaron a pasar unos 3, 4 meses antes de que Ujú. la persona de la universidad me dijera. Pero en ese momento llegan muchas señales como que te cuento amigos diciéndome, Andrea, tú deberías hacer esto como negocio, se te da muy bien. Eh, de hecho, yo apliqué a un trabajo. Acá en esa época todavía se conseguía trabajo por el periódico. Recuerdo que en el DH los martes y los sábados era así súper gordo el periódico porque salían trabajos. Y salió uno que era alguien que hablara español, con marketing background, que le gustara viajar, era yo. Yo dije, ese es mi trabajo. Yo estoy segura que nadie más en Melbourne tiene ese perfil. Eh, Presento la entrevista, pasan 2 semanas, ellos me dijeron en 2 semanas te damos respuesta. No me dieron respuesta. Me voy nuevamente era un college en realidad. Y me fui y me dice, no, no te lo dimos porque se lo dimos a otra persona, a un colombiano, a un muchacho, porque es que este trabajo envuelve viajar a Colombia y Colombia es muy peligroso. Y yo como, ¿what? ¿Cómo así? No. Eh, pero mira, creo que las cosas pasan por algo. Obviamente hubo un momento de frustración, pero tal vez si hubiese empezado ese trabajo, no hubiera empezado la empresa. Entonces, yo Ay, siempre, de- ay, te iba a decir, desde ¿trabajas con este college ahora o no? No, lo cerraron. Lo cerraron a un tiempo, entonces, bueno, todo lo que te digo, todo pasa por algo. Pero yo siempre fui muy emprendedora. Yo tuve un negocio de chocolatinas en el colegio que duró hasta mis primeros años de universidad. Entonces, siempre me gustó como esa independencia, siempre me gustó como trabajar como por mis cosas.
y tener esos pequeños emprendimientos, hice muchas más cosas. Eh, y en ese momento como que dije, bueno, a mí me gusta viajar, no quería perder mi conexión con Colombia o con Ujú. Latinoamérica. Eh, Esto de la educación internacional como que me lo pusieron ahí como, como en la mesa, como una señal, y hice todo mi proyecto acerca de, pues, de poder traer estudiantes acá. Y dije, no, lo voy a hacer. Y de hecho, siempre, como que siempre mantuve el contacto con la comunidad y siempre habían preguntas. Y yo en ese momento, como te decía, ya tenía mi residencia, ya había terminado mi carrera, entonces muchas personas que estaban llegando me hacían preguntas, ¿cómo hago esto? ¿A qué aplico? ¿A qué colegio? Y creo que fue muy sencillo en ese momento. Eh, yo sé, por ejemplo, los emprendimientos normalmente se demoran un tiempo como en despegar, mientras tú haces como toda Sí, la publicidad sí. o te haces conocer. En mi caso fue al contrario. Uno era la única que tenía oficina acá. La gente me hacía fil, yo no, o sea, no, en esa época no había como la publicidad, como redes sociales no existían. Sí, sí, Era sí, todo sí. un voz a voz. La gente llegaba a la oficina, me hacía fila todos los días, incluso los vecinos de las otras oficinas se quejaban porque ellos se quedaban en el pasillo y empezaban a molestar, a hablar y se quejaban de que, que el pasillo no era como para hacer visita porque siempre tenía gente. Entonces fue, digamos que se dio muy natural, muy rápido porque tenía, digamos que tenía el mercado. Eh, pero y bueno, al principio yo no, pues, acababa de terminar carrera, no tenía mucho dinero y yo empecé a atender a los estudiantes. Yo me sentaba en McDonald's en Swanston y les decía que llegaran ahí. Iba a las casas, ellos iban a mis casas, o iba a los college, como los lounge que hay en Sí, cada sí, college, y sí, ahí sí. les hacía. Hasta que varios me empezaron a preguntar por el tema de la residencia permanente. Y yo mi caso lo había hecho con una persona de la China, que de hecho todavía trabajamos juntas. Y yo le dije, Ariel, ¿tú quisieras tener más estudiantes de Latinoamérica o más clientes de Latinoamérica? Y ella me dijo, claro, porque obviamente la China sí tenía mucho competencia. Y tanto así que terminó como el 95% de sus clientes eran latinoamericanos. Y yo le dije, trabajemos juntas, dame un espacio en tu oficina y yo te traigo clientes. Y así fue que pues tuve yo un espacio, un lugar donde atender los clientes. Wow. Y ella me iba a pagar una comisión. Yo dije, ahí cuadramos con lo de la renta, pero después tuvo tantos clientes que a mí yo prácticamente no pagaba renta y tenía un ingreso de esta parte migratoria. Espectacular. Hoy estás en ¿cuántos países? Mira, nosotros trabajamos toda Latinoamérica, en realidad, pero nuestros mercados más fuertes son Colombia, Chile, Perú y México. Son los países en los que más nos enfocamos. Tenemos clientes de otros países, pero los más fuertes son estos que te comento. Y como destinos educativos. Australia número uno. Creo que Blue Studies, por ser empresa australiana, siempre ha estado como, pues Australia ha sido nuestro destino por excelencia. Pero manejamos destinos como Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra. Tenemos en este momento Malta, eh, Alemania, Suecia. Hay oportunidades interesantes en estos países europeos, Alemania, que los estamos manejando. O sea, tú estás llevando personas a hacer estudios internacionales en casi 10 países del mundo. Por supuesto, Australia es el número uno, pero mira cómo empiezas. Empiezas en Melbourne, enfocado en Australia, pero ya estás llevando a gente a casi 10 países. Claro, yo creo que obviamente cuando pues tienes un negocio y no solamente pasa en esta industria, pasa en muchas industrias, existen cambios, ya sea de políticos, de leyes, llegó una pandemia, tú tienes que diversificar porque si no lo haces, no sé, por ejemplo, solamente el ejemplo de la pandemia, que Australia fue el país que tuvo sus puertas cerradas por mucho más tiempo. Si no hubiésemos tenido otros destinos, pues creo que mi empresa hubiese desaparecido.
Entonces, en ese momento, Canadá abrió muy rápido sus fronteras, Estados Unidos prácticamente no las cerró, Dubái siempre estuvo también prácticamente abierto, entonces fueron destinos que empezamos a trabajar muy fuerte para, pues, obviamente, porque teníamos que continuar. Entonces, pero una vez Australia abrió las puertas, otra vez vuelve a ser el número uno para nosotros. ¿Por qué Australia es tan apetecido por los colombianos, peruanos y en general por todos los latinoamericanos? Bueno, en realidad creo que hay varios factores. Uno importante es que pueden trabajar mientras están estudiando. Creo que es algo que llama mucho la atención porque tú sabes que igual obviamente el costo de vida en estos países es más alto, entonces el hecho de que legalmente puedas trabajar es una ventaja muy grande. El hecho de que puedas venir con tu familia o tu pareja como dependientes de tu visa de estudiante también es un factor determinante porque cada vez tenemos más familias jóvenes que quieren hacer estos proyectos y no lo quieren hacer obviamente la persona sola, sino pues si puede traer su familia mucho mejor. Obviamente la digamos que tenemos universidades muy buenas con rankings mundiales de una calidad de excelente calidad. Entonces, esto también atrae mucho, obviamente, a las personas. En este momento, nosotros estamos trabajando mucho con gobiernos de Latinoamérica y con entidades que dan como sponsors, becas para que las personas vengan a estudiar como Colfuturo, Becas Chile, Pronapec, eh, que vienen a hacer sus máster en estas universidades top eh, y realmente encuentran lo que pues, están buscando. El estilo de vida, tal vez Ujú. también. Tú sabes que las ciudades principales de Australia siempre han estado como en el top de las ciudades más vivibles en el mundo. Entonces, la seguridad, la tranquilidad, eh, eso es algo que atrae bastante, que llama mucho la atención. Y cada vez más creo que como ha venido aumentando el número de personas que vienen, entonces en este momento todos han tenido un primo, un amigo, un vecino que ha estado en Australia y le dice, Australia es un muy buen destino para poder estudiar. Y Andrea, ¿hay algunas características específicas o un perfil para la gente que esté pensando en venir a Australia o estudiar en el exterior o esto es algo para todo el mundo? No creo que sea para todo el mundo. Creo que bueno, depende de lo que la persona quiera estudiar. Obviamente hay personas que de pronto dicen solamente quiero ir a aprender inglés o quiero hacer un semestre, de pronto están en su universidad en Colombia y dicen quiero hacer un semestre afuera, un exchange o un study abroad y como por tener la experiencia de volver. Entonces, en ese caso, digamos que sí podría clasificar muchas personas desde que obviamente tengan la parte económica. De que puedan financiar sus estudios, de que puedan financiar, a pesar de que se puede trabajar. Si no tienes un buen nivel de inglés, tienes que pensar que tienes que traer ahorros para tus primeros meses de manutención acá en el país, mientras obviamente empiezas a tener un mejor nivel y puedes empezar a trabajar. Entonces, eh, yo diría que el perfil de las personas que quieren hacer estas experiencias es informarse muy bien primero, tener muy claro pues, lo que quieren hacer, tener sus ahorros o tener la parte financiera de parte de sus familias o alguna entidad o ahorros propios. Eh, y creo que cuando se planea de esa manera es mucho más sencillo. Nosotros tenemos personas que vemos hoy, pero quieren viajar en 2, 3 años, que está bien, porque en realidad se están proyectando, se están informando, empiezan a estudiar inglés. Entre mejor nivel de inglés tengas cuando vengas, así vengas a estudiar inglés, va a ser mucho mejor todo, mucho más fácil. Y en realidad, Australia también busca mucho profesionales, o sea, personas que quieran profesionalizarse más, ya sea hacer sus carreras o Ujú. hacer sus especializaciones, sus maestrías.
están muy abiertos con temas de investigación. Las universidades en realidad en esos temas pueden llegar a ser muy generosas con las becas si hay personas que tengan realmente el perfil que les gusta investigar. No a todo el mundo le gusta el tema de investigación, pero si tienen algún background en esto, les gusta, les llama la atención, ya tienen su maestría o quieren hacer una maestría por investigación o un doctorado, es uno de los perfiles que tal vez Australia en este momento puede estar buscando. La gente cuando llega a tu oficina, indistintamente del país del que vengan e indistintamente del país al que quieran ir, ya vienen con la idea clara de qué quieren estudiar, qué quieren hacer. Y esta pregunta va en línea a, digamos, a tu labor, porque aparte de ser una empresaria, termina siendo como un coach, ayudando, llevando de la mano el sueño de mucha gente que quiere progresar tanto económicamente como profesionalmente. Entonces, ¿cómo son esos primeros encuentros con esa gente que llega a tu oficina? Pues mira, te digo que en gran porcentaje muchas personas no saben a dónde quieren ir o solamente dicen como quiero estudiar afuera, quiero salir. Entonces sí se vuelve una labor. Yo siempre le digo pues a nuestro equipo, al equipo comercial, que tal vez es de los primeros que tienen como ese contacto con los estudiantes, que nosotros no vendemos cursos, sino nosotros somos unos counselors en realidad que llevamos a la persona a escoger realmente no solamente el mejor curso, pero también el mejor destino y no solamente país, sino ciudad, porque siempre les digo, obviamente este paso es bastante grande, salir de tu zona de confort de tu país, irte a otro lugar completamente desconocido. Y la idea es que sea una experiencia completa. Entonces, nosotros les hacemos muchas preguntas antes de, y una de las más importantes es cuál es el objetivo, cuál es tu objetivo al realizar este estudio, qué es lo que quieres lograr con este estudio, porque así sea un curso de inglés simple, entre comillas, depende. Si tú me dices, mi idea o mi objetivo es lograr poder hacer una maestría, entonces necesito tener un inglés académico que me lleve a lograrlo. Entonces, yo te puedo decir, lo mejor es que estudies ese inglés en una universidad o en la misma, miremos de una vez la maestría y para que puedas lograr el nivel y sea mucho más fácil ese pathway. Hay personas que lo quieren hacer más recreativo, no quiero viajar, quiero tener un inglés conversacional, quiero que no sea tan académico. Y también preguntas como si es importante para ti trabajar mientras estás en destino, el clima, aunque uno no lo crea, hay personas que el clima les afecta bastante. A veces no solamente a nivel psicológico, sino físico. Físico. Recuerdo que tenía una pareja que querían ir a Canadá y me decía la señora, no era señora, era una muchacha, porque yo le dije, ¿cómo te va con el frío? Porque ellos porque tenían unos amigos en Canadá y que ella se quería ir para allá y le dije, ¿cómo te va con el frío? Me dijo, bueno, si no es más frío que Bogotá, está bien, porque acá cuando hace mucho frío termino hospitalizada. Y yo, entonces decía, bueno, te voy a contar cuál es la realidad. Y de hecho ellos terminaron en Australia, porque yo le decía, imagínate, si con el frío de Bogotá terminaba hospitalizada porque tenía algo en los huesos, no sé, pues imagínate con menos 40 grados, o sea, imposible. Entonces sí es guiarlos mucho de que es porque hay muy buenas opciones y depende lo que te digo, lo que ellos están buscando. Algunos dicen, quisiera estudiar y tener una experiencia profesional, quisiera poder trabajar en mi área si fuera un par de años, entonces busquemos cuál es tu área y en dónde podemos tener más facilidad de conseguir esa experiencia. Y Entonces sí, va mucho más allá. ¿cuánto, digamos, una vez empieza ese proceso, qué tan rápido pueden llegar al destino? Depende del destino, eh, pero si hablamos de Australia, más o menos, a nosotros más o menos nos gusta empezar los procesos con unos 8 o 6 meses de anticipación antes de que la persona viaje. Mm, Porque obviamente hay un periodo de preparación de documentos, de investigación, primero de saber a cuál ciudad, a cuál institución tengo que organizar los papeles para aplicar a esa institución.
organizar papeles para aplicar a la visa. La visa en este momento para Australia se está demorando más o menos entre 1 o 2 meses. Eso es más o menos a Australia. Podemos decir que Australia, Canadá, Nueva Zelanda son muy similares, pero tenemos otros destinos, por ejemplo, no sé, Inglaterra, las personas de Colombia pueden llegar sin visa, se pueden, hacen parte de la Schengen, pueden llegar allá y se podría, digamos, como pueden hacer su estudio. Entonces, si quieren viajar, eh, no sé, la otra semana lo pueden hacer. Las visas para Dubái son bastante rápidas también, más o menos, y lo que te piden básicamente es que estés inscrito en una institución, tu pasaporte, un formulario, y en cuestión de unas semanas te puede llegar la visa. Malta también puedes llegar sin visa eh, por ser parte de la Schengen, y si vas a estudiar un periodo corto, o, o igual puede salir, digamos, como muy rápido. Pero nosotros les aconsejamos que empiecen con tiempo para que podamos buscar los tiquetes Igual, más cómodos. igual 6 meses, 6 a 8 meses es rapidísimo. Sí, sí, sí. A veces uno le dice eso a las personas y, ay, no, yo quiero viajar lo más pronto posible, pero es que cuando menos lo piensas, ya han pasado 6 meses. Es muy Sí, rápido. es muy rápido. Bueno, una vez la persona llega al destino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Ustedes hacen un acompañamiento? ¿Cómo lo preparan una vez ya está en su lugar de destino? Bueno, de hecho, nosotros, una vez la visa es aprobada, ellos pasan a nuestro departamento se llama Blue Experience, que allí les hacemos un pre-departure. ¿Qué hacemos en el pre-departure? Desactivamos la SIM card si el teléfono les acepta una SIM card digital. eh, Les abrimos la cuenta del banco y les damos como todas las indicaciones, todo lo que tienen que preparar antes de viajar, hasta las citas al médico, cancelar, no sé, la cuenta del teléfono, cosas que a veces uno no lo piensa, eh, pero que parecen pequeñas, pero eh, pueden ser muy importantes o son muy importantes en la preparación de qué llevar en las maletas, qué no puedes llevar, todo lo que obviamente necesitas hacer para tu preparación. Y allí mismo, en este equipo, está la persona que hace el welcome session. Entonces, siempre va a haber como ese contacto de WhatsApp de esta persona, eh, que también ya en ese momento le está ayudando a conseguir los tiquetes, le está ayudando a mirar el tema de acomodación, de recibimiento en el aeropuerto. Y una vez están ya acá, les ayudamos con el tema del tax file number. Entonces, todas esas cositas que necesitan, obviamente, para empezar pues su vida en la ciudad que escojan. Les damos la Mikey Card, en el caso de Melbourne me refiero, que es la tarjeta pues de transporte público, y se les explica pues cómo funciona la ciudad, les ayudamos con el tema de su hoja de vida para que empiecen a buscar trabajo si es lo que obviamente quieren hacer. El tax es para que ellos puedan obviamente también ya tener su número de impuestos para que puedan aplicar a sus trabajos. Y igual siempre van a estar como muy acompañados. Nosotros los metemos en un grupo que tenemos de estudiantes y ahí se habla de, no sé, estoy buscando una habitación y otro dice, ah, yo tengo una habitación o estoy buscando trabajo, estoy. Entonces siempre hay un apoyo para ellos en lo que necesiten. Tenemos las oficinas acá. Nosotros en Australia estamos en Melbourne, Sydney y Brisbane. eh, y siempre pues cualquier cosa que necesiten. Al principio nos buscan bastante, es curioso porque obviamente como que uno llega y se siente un poco solo, entonces cualquier cosa que pase lo comunican o quieren como que compartirlo con alguien, pero ya una vez ellos van haciendo sus amigos, se van acomodando al sistema, como que ya nos vuelven a buscar para la extensión de sus visas. No- Nosotros hacemos eso, en este momento solamente lo estamos haciendo en Melbourne, una vez a la semana. Hicimos como un partnership eh, con otra empresa donde hacemos un language exchange. Entonces invitamos a nuestros estudiantes que vayan a practicar su inglés, a conocer gente. Vienen muchos australianos o gente de otras nacionalidades que quieren practicar español y la idea es que ellos practiquen su inglés. Y bueno, de ahí han salido historias muy chéveres. De hecho, ayer me enteré que
Se va a casar una pareja que se conocieron en el Language Exchange, se casan Eso dentro de 8 estaba días. pensando yo. Yo estaba Sí, sí. pensando, primero, cómo me hubiese encantado a mí cuando yo vine en el 2008 por primera vez a Australia, haber contado con una experiencia como la que tú y todo tu equipo ha puesto a disposición de tanta gente que quiere emigrar a Australia. Esas cosas que tú dices pequeñas, el número del tax, la tarjeta SIM, la tarjeta para moverte en el transporte público. Esas cosas parecen pequeñas, pero juntas tienen un peso gigantesco en el proceso de acomodación, de conocer cómo es el sistema y de hacer la transición de algo que está claro que muchos lo llaman el duelo migratorio, porque tú estás atravesando un momento en tu vida donde desconectas todas tus raíces, tu red de contactos, tu familia, tus costumbres, tu idioma, y por primera vez te enfrentas a un ambiente que para todos, o creo yo para la mayoría, es hostil, no porque sea un ambiente agresivo, sino porque no lo conoces, no sabes navegar el sistema, no sabes dónde ir a comprar, no sabes con qué operador vas a comunicarte para tu celular. Todas esas cosas tienen un gran peso y yo sí debo hacer un reconocimiento porque es una labor que demuestra que la empresa no solo está realmente enfocada a facilitar, digamos, esa conexión para el desarrollo profesional con los estudios, bien sea inglés o temas ya más sustantivos, pero en realidad generar una experiencia favorable, amena y gratificante para la persona. Ahora iba a decir con este comentario del intercambio de idiomas, pues ahora también facilitando los matchmakers. Entonces, Bueno, y pero habla, no solamente en el amor, porque de ahí incluso han salido personas, han conseguido trabajo, acomodación. de, Recuerdo que una señora fue una vez que ella estuvo en España estudiando unos meses español y no quería perderlo y ella decía, yo no conozco a nadie acá que hable español y le ofreció a una de nuestras estudiantes acomodación gratis. O sea, le dijo, ven a vivir a mi casa, yo vivo sola, hacemos el intercambio, hablamos, ella le puso sus reglas, ella muy australiana, como vamos a hablar tanto español, tanto inglés. Tú cocinas tus cosas, yo cocino mis cosas, pero ven a vivir gratis. Y pues imagínate, o sea, ella se volvió como la mamá de nuestra estudiante. Eh, la quería mucho. Entonces, sí, esos espacios creo que son bastante importantes como poderlos tener, porque a veces siento que los estudiantes, sobre todo cuando recién llegan, se encierran mucho en sí mismos, no quieren, hay muchas inseguridades pues por el idioma, entonces no, yo tal vez no van a otro tipo de eventos porque les da pena de pronto, porque no tienen un nivel de inglés muy alto, pero allí yo siempre les decía como que todo el mundo está aprendiendo o todo el mundo está queriendo practicar, entonces no hay problema y es un ambiente un poco más relajado, más tranquilo, entonces les gusta bastante. súper. Andrea, ¿qué tan difícil es lograr el éxito o avanzar en esta industria? No es difícil si tú haces las cosas bien, si tú realmente tienes, yo te comentaba ahorita antes de empezar que hay como que en este momento están habiendo muchos cambios de los gobiernos, no solamente de Australia, sino de Canadá, por ejemplo. Y se está llevando a que los gobiernos quieren de pronto personas que hagan cursos en sus universidades, que se profesionalicen un poco más, van a hacer como ciertos recortes no quieren recibir a todo el mundo, porque personas estaban de pronto utilizando el sistema de una manera que no era sostenible. Y hablaba ayer con varios colegas y yo les decía, nosotros hace unos 3 años más o menos dimos de pronto como una vuelta, un focus más a trabajar mucho más fuerte con las universidades. Eh, Trabajar perfiles que quieran hacer sus maestrías, sus doctorados, sus carreras profesionales con colegios desde Latinoamérica. Y eso nos da mucha tranquilidad ahorita porque es lo que realmente el gobierno está enfocado. O sea, no, realmente no nos hemos visto afectados nosotros como sí lo han, sé que hay agencias que han estado muy afectadas con esto. Eh, entonces, creo que
es saber cómo jugar muy bien lo que realmente, o lo que tú quieres de la empresa y para tus clientes, y no de pronto como dejarse llevar. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Que empezaron a abrir muchos colegios económicos, colegios fantasmas, de hecho, que ni siquiera prácticamente existían. O sea, los estudiantes ni siquiera tenían que ir, entonces estaban viniendo por las razones equivocadas. Y pues ese no es el perfil que tú quieres enviar a un país de personas que no quieran estudiar, sino quieran hacer otras cosas que tal vez no es el plan de la vida de estudiante, obviamente. Entonces, pues por eso estamos tranquilos. Obviamente siempre hay que cambiar, innovar, revisar Mm. la estrategia para que esos cambios, porque pues tú dependes también de terceros, entonces para que esos cambios no te afecten y ver cómo lo puedes llevar de la mejor manera. De hecho, nosotros empezamos a hacer unos como eventos diferentes desde el año pasado. De hecho, el 30 de mayo tenemos, por eso me devuelvo el 28, tenemos un evento maravilloso que es solamente para mujeres, se llama Empower Her y va a ser más como el lanzamiento de un grupo de mentorías donde vamos a trabajar con mujeres que quieran estudiar carreras STEM en ingeniería, prepararlas un poco, las que puedan de pronto aplicar a estas becas que te cuento que estamos trabajando con los gobiernos. Entonces, desde ahora empezar a preparar su perfil para que cuando se abran convocatorias ellas puedan aplicar. Va a ser en Bogotá, pero está abierto para cualquier mujer en Latinoamérica que se quiera empezar a preparar y quiera recibir este como mentoring eh, para estudiar afuera y para mujeres en ciencia. Tenemos unos perfiles increíbles. Vamos a estar con la embajadora de Australia. Ella va a ser una de nuestros speakers ese día. Posiblemente vamos a tener a Brigitte, la rectora de la Universidad EAN en Colombia. Entonces tenemos una fuerza ahí bastante grande detrás de un nicho que vamos a trabajar que me parece bastante interesante y que cada vez más mujeres las vemos en estas áreas y es lo que queremos impulsar. ¿Qué viene para el futuro para Blue Studies? Bueno, este tipo de grupos que estamos organizando, tal vez este va a ser uno de los primeros para mujeres, pero queremos enfocarnos en, eh, bueno, no solamente va a ser mujeres, sino de pronto por áreas Ujú. para llevar a las personas como a ese otro nivel que están buscando. Entonces, es ese trabajo como muy fuerte con las universidades también. Vamos a trabajar bastante, estamos trabajando ya de hecho, pero va a ser un trabajo más fuerte con los colegios en Latinoamérica. Creo que en este momento están listos para estudiar afuera los chicos. Tú hace unos años hablabas con ellos y decían, no, la carrera la hago acá en mi país y de pronto una maestría afuera. Pero ahorita ya los chicos tienen papás jóvenes, casi que como nosotros, y que ya tal vez tuvieron una experiencia internacional o están viendo el mundo de una manera diferente y ven la oportunidad de estudiar afuera y tanto los papás quieren enviar a sus hijos y los chicos quieren también estudiar afuera. Entonces también vamos a hacer un trabajo interesante con muchachos de colegio para prepararlos para Esto es estudiar afuera. para jóvenes que están terminando su colegio, año Colegio. 10º o año 11, antes de ir a la universidad, ¿no? Para el pregrado. Así es, sí, entonces ese es un enfoque que vamos a hacer y seguir trabajando muy fuerte con los sponsors, con los patrocinadores. Este año Colfuturo tuvo más de 2.000 becas eh, para colombianos, que ya fue el año que más ha tenido becarios, entonces muy interesante poder seguir trabajando para que más personas tengan esta oportunidad, porque me he dado cuenta que no la conocen, no conocen bien. La gente sabe Colfuturo, pero no sabe cómo funciona el crédito beca de ellos. Qué bueno. Entonces, vamos a seguir trabajando fuerte con ellos. Hacia el futuro, Andrea, ¿ustedes ven, digamos, un cambio en cómo los gobiernos, en particular Australia, pueda ir redireccionando ese tipo de carreras a los cuales el país le gustaría tener más estudiantes?
y me explico. Sabemos muy bien que en Australia estamos atravesando un tiempo bien interesante en donde hay una gran demanda por mano de obra en carreras no necesariamente calificadas, sino profesiones o oficios vocacionales que son supremamente importantes para la economía. Estoy hablando plomeros, electricistas, carpinteros, todo lo que sea generación de industria para poder construir en el país. eh, Está siendo ya puesto sobre el radar como un tema donde Australia tiene que trabajar mucho. ¿Ustedes con su experiencia ven que en el futuro pueda empezar a promoverse este tipo de estudios o de formación profesional para personas que quieren migrar a Australia? Pues mira, en este momento con los cambios que están pasando y las propuestas que tiene el mismo gobierno, ellos en realidad hablaron solamente como de la parte profesional. Están hablando mucho de STEM, de ingeniería, de más a nivel profesional, porque creo que han tenido ya intentos fallidos en el pasado de trabajar con este tipo de carreras. ¿Por qué? Porque tal vez te decían, bueno, necesitamos peluqueros y habrían, entonces decían, si tú estudias peluquería un año o 2 años, puedes aplicar a la residencia. Y la gente lo hacía simplemente por aplicar a una residencia, como lo que te decía, de pronto utilizar el sistema no de la mejor manera, pero no trabajaban en peluquería. Entonces, creo que por el lado de estudios en sí, para llegar a este objetivo, en este momento lo están frenando, de hecho, eh, porque no se estaba cumpliendo el objetivo. Entonces ellos dicen, aprobamos tantas visas para plomeros o electricistas o carpinteros, ¿y dónde están? Porque sí, seguimos teniendo el problema en el país de que hay una baja demanda de estas profesiones. Entonces, en esta nueva legislación que estábamos leyendo, estábamos revisando, no se habla nada. De hecho, pues los más afectados en todos estos cambios en realidad van a ser las instituciones que dan cursos BED, que dan cursos vocacionales. Que tal vez, bueno, los que vienen a estudiar inglés y lo explican muy bien, es como muy, no es complicado tal vez tener una visa de inglés. Y las personas que vienen a estudiar sus carreras o profesionalizarse, especializarse en otras carreras, pero el sector que está en el medio está un poco, tal vez el que se les salió un poco de las manos, por así decirlo, porque empezaron a existir colegios, nuevamente los colegios fantasmas o colegios de cocina sin cocinas, cosas así. Entonces, yo creo que por estudios va a ser complicado eh, hacerlo de esa manera. Bueno, tú eres una empresaria, pero también eres una mamá. ¿Qué tan difícil es sacar adelante semejante empresa con tantos retos, con tantas experiencias tan bonitas que estás creando para tanta gente en Latinoamérica y llevar una vida también de madre, esposa, hija? Cuéntanos cómo es ese rol de empresaria y de madre. Bueno, creo que estamos afortunadamente, pienso yo, viviendo pues una época en que tú puedes trabajar prácticamente desde cualquier parte. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde casa con mi esposo y creo que es una ventaja grandísima poder estar en casa, pues con tu bebé. En este caso, nuestra bebé tiene 17 meses y el hecho de estar en Colombia también, que lo hablaba ahorita que estoy en Australia con amigos que tienen hijos, tal vez en Colombia es un poco más sencillo porque tienes más ayudas. Entonces está mi mamá, está la niñera, está la persona que te puede ayudar en la casa a cocinar, a planchar, a lavar, que acá es un poco más difícil poderlo tener de la misma manera. Entonces, creo que pues es muy importante tener un balance y creo que estos bebés, estos hijos vienen también a enseñarte un poco a poner límites, porque lo hablaba con otra mamá amiga ayer que a veces, no sé, uno se vuelve un workaholic y no te cuidas, no te mides y puedes terminar trabajando 18 horas. Pero bueno, estos bebés vienen a decir como yo también necesito atención, para un poquito y entonces creo que es tener un buen balance, pero lo más importante es tener un buen equipo detrás tuyo. Creo que
Mi equipo de directores, nosotros pues somos una empresa mediana, tenemos aproximadamente 60 personas y tengo directores a cargo de cada área. Entonces, sí, creo que el talento humano es muy importante para poder llevar el barco de la mejor manera. Estoy ahorita acá en Australia, he estado muy ocupada, he estado un poco desconectada de Latinoamérica, pero estoy tranquila porque sé que ellos están al frente del barco. Entonces, eh, esa es la manera pues de poder lograrlo, de poder hacerlo, si no sería muy difícil. Pues Andrea, hablemos un poquito de cuál es el futuro de las relaciones bilaterales desde la perspectiva tuya. Sabemos muy bien que Australia sigue siendo reconocido en el sector de la educación internacional como uno de los destinos más apetecidos por los colombianos. ¿Cómo ves tú que este impulso que ha tenido Australia en los últimos años en materia de educación se va a seguir desarrollando en los años que vienen? Bueno, creo que todo el trabajo previo que ha hecho un Austrade, por ejemplo, que están haciendo las mismas universidades eh, en el país, ha sido bastante importante. Creo que Colombia es un muy buen destino y donde tenemos muy buenos profesionales que encajan perfectamente con la cultura. Entonces, cada vez vemos más australianos viviendo y trabajando en Colombia, más colombianos viniendo al país eh, para, obviamente, para sus estudios o incluso para trabajo. Entonces, creo que cada vez hay más fuerza de trabajo. Las universidades en Colombia están más abiertas a trabajar con universidades acá. Los colegios están más abiertos a trabajar con universidades acá. Nosotros en Latinoamérica, no solamente en Colombia, como que para pregrados se puso muy de moda, era como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, como que Australia estaba muy olvidado o había mucho como desconocimiento y siento que se está haciendo un trabajo fuerte desde gobierno, como te decía, desde Australia están haciendo un trabajo interesante. En este momento en Colombia tenemos una representante del gobierno de Victoria, tenemos representante del gobierno de Queensland, que eso hace que nuestro trabajo también sea un poco más sencillo, más fácil, y estamos haciendo como una evangelización realmente de cómo es la educación acá y cada vez pues vemos más y más los resultados. De hecho, los números de estudiantes viniendo a Australia ha incrementado y ha incrementado los de educación superior, que son los que de pronto el enfoque que se quiere manejar y en otros países también. Estuve hablando con un counselor de un muy buen colegio en Perú. Me decía, Andrea, el 70 y 80% de nuestros estudiantes estudian afuera, pero la mayoría se van a UK y a Canadá. Me dijo, pero me están empezando a preguntar mucho de Australia y yo no sé de Australia. De hecho, esa reunión se volvió como una cátedra del sistema educativo de Australia. Él me decía cuándo son los intakes, cómo funcionan las aplicaciones, cuántos años estudian, los precios y vamos a empezar un trabajo fuerte también con ellos. Nosotros trabajamos muy de la mano con Austrade, con las embajadas, tanto en Chile como en Colombia y Perú. Hay una sinergia bastante interesante donde estamos haciendo actividades constantemente con ellos. Pues Andrea, todos esos son excelentes noticias, sobre todo para el gobierno australiano y por supuesto también para los gobiernos en Latinoamérica que están empujando todos los temas de educación, profesionalización de su gente, de la juventud en general y aquellos que ya están en la etapa adulta, que quieren seguir desarrollando sus carreras profesionales. Todo esto son excelentes noticias. Antes de que terminemos, ¿tú cómo ves en el gran mapa de las relaciones bilaterales la evolución entre Australia y Colombia? ¿Qué falta? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se puede trabajar más? Y con eso nos despedimos. Bueno, ¿me lo preguntas a nivel general o solamente en el ámbito Sí, de educación general, general. general? Bueno, yo creo que se podrían hacer más grupos como el diálogo, como o crear más espacios como el diálogo, porque he conocido personas como
que están muy interesadas en estas relaciones, pero a veces no conocen o no saben cómo hacerla. Como, no sé, quieren abrir empresa acá o viceversa, y a veces como que no consiguen esa conexión. Entonces sí siento que hace falta de pronto como un poco más de, no sé, como que ese Colombia-Australia Business Council sea un poco más amplio, más visible, más accesible a las personas. La semana pasada que llegué estuve en una reunión de Alabac, creo que los conoces. Sí. Yo era la única persona, por ejemplo, en educación y, si no estoy mal, la única colombiana. Y teníamos, por ejemplo, en esta reunión estuvo el embajador de Perú, el embajador de Ecuador. Entonces habían presencias de otras nacionalidades y me decían, acá no hay council, por ejemplo, de Colombia. En Melbourne no tenemos a nadie, no hay una persona como de Colombia. De hecho, me pidieron reuniones porque querían saber un poco más pues el tema de la educación, me invitaron a muchas cosas como, bueno, para hacer acá. Yo les dije, estoy por unas semanas, eh, pero sí siento que hace falta también presencia de Colombia en estos espacios, porque los veo como bastante unidos trabajando, pero estaba el embajador de Chile. Realmente el almuerzo era para presentar el encargado embajador de Chile de Australia en Chile, perdón. Entonces vi a Chile, Perú y Ecuador como muy conectados acá haciendo cosas, y se nota que faltaba la presencia de Colombia como a ese nivel. Entonces sí, creo que también hay que hacer un poco ese trabajo acá, porque se vienen cosas interesantes, tienen planes interesantes ellos para trabajar. Cada vez tienen más members y más empresas queriendo hacer cosas en Latinoamérica. Entonces, pero si no hay una conexión, es más complicado. Ciertamente, en eso no podríamos estar más de acuerdo, Andrea. Andrea, mil y mil gracias de parte de nosotros aquí en el Diálogo Australia-Colombia y de este podcast. Estamos inmensamente agradecidos, primero, por la gran embajadora que eres de ambos países. Tu trabajo, tu empresa, tu equipo, en realidad que hacen una labor inmensamente espectacular. Ustedes crean experiencias, facilitan la llegada de gente nueva a este país tan bello que nos abre la puerta a tantos colombianos y a tantos latinoamericanos. Y asimismo promueves con tu trabajo, con tu ética, con tu profesionalismo, lo que significa ser una gran colombiana, emprendedora, mamá, trabajadora. Entonces, mil y mil gracias en nombre de todos nosotros por este tiempo, por la labor que haces, y esperamos que para la empresa, para ti, para tu familia, solo vengan éxitos. César, muchas gracias a ti de verdad por la invitación, por poder compartir un poco de nuestra experiencia, y bueno, lo que necesiten saben que siempre pueden contar con nosotros. Un gran abrazo. Gracias. Thank you for listening to the Australia-Colombia Dialogue podcast. If you like this episode, please leave a comment on our social media channels. Review the show on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. You can find more about the dialogue on our website, www.auscoldialogue.org. My name is Cesar Alvarez. Until the next episode.